Cordial saludo, mi nombre es Jason Martín, estudiante del curso Apropiación de Aspectos Técnicos y Normativos para la elaboración de estudios ambientales. En esta presentación veremos los aspectos técnicos y herramientas SIG. ¿Qué es un sistema de información geográfica? Es un conjunto de métodos, herramientas de datos que están diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geográfica y los atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos. ¿Cómo está compuesto un SIG? Entonces está compuesto por hardware, software, datos, la información, el personal, el cual analiza, la procesa y los procesos que son los métodos. La representación de la información de la realidad se puede hacer mediante dos métodos. El método raster es el cual se representa la realidad con puntos o la superficie con puntos, en el cual se le atribuye solamente un tipo de información, un valor, el cual puede ser tipo de superficie o un valor numérico, cuantitativo. En el método vector se puede representar la información mediante puntos, líneas o polígonos. Esta sería la representación de esta realidad, de esta superficie, mediante estas dos categorías, tipos de representación. Este es un modelo de elevación, es un método raster en el cual la superficie se le atribuye a un valor que es la altitud, un número, la elevación, y es representado en este caso mediante un modelo 3D. En este caso es un método vector en el cual tenemos varios puntos, creamos una superficie TIN y podemos representar también mediante 3D la elevación o la superficie del terreno. Los sistemas de información geográfica tienen que tener un sistema de coordenadas, los cuales se utilizan para asignar a cada una de las posiciones de la superficie de la Tierra. Entonces pueden ser geográficas, las cuales se representan mediante grados, minutos, segundos y es de referencia mundial, o pueden ser proyectadas, las cuales pueden ser geográficas o métricas. Las geográficas proyectadas también se representan, que quiere decir que es la representación del mundo en un plano, y las geográficas también se representan en grados, minutos y segundos, y las métricas se representan en metros. El IGAC, mediante la resolución 471 del 2020, estableció que toda la información geográfica se debe presentar para los estudios ambientales mediante el Sistema Único para Colombia. Este establece un único sistema único en donde toda la información tendrá esta referencia. A partir de este punto, de este datum, se representará toda la información, se presentará ante las autoridades ambientales. Este es un tipo de proyección transversa de Mercator. Las aplicaciones del SIG pueden ser representar, por ejemplo, un río, una quebrada, en donde podemos aplicar un buffer, que es el establecimiento o el dimensionamiento de un área al lado de los ríos, por ejemplo, para las áreas de conservación hidráulica, un clip para hacer un corte, dissolve para hacer disolución de algunas divisiones o clasificaciones, intersect para, por ejemplo, cuando tenemos varias capas, áreas de influencia, por ejemplo, podemos intersectar y podemos establecer el área de intersección, unión, cuando tenemos varias capas y deseamos solamente tener una sola capa en ellas. Merge es para unirlas. También tenemos análisis de superficie, en donde podemos crear a partir de curvas de nivel, podemos crear un raster, un TIN, un conjunto de puntos para establecer la elevación. Podemos hacer interpolación, por ejemplo, cuando tenemos datos, por ejemplo, de calidad del aire, de temperatura. Entonces tenemos unos puntos en unas estaciones y podemos hacer la interpolación para establecer los valores en estas áreas donde no tenemos información. Y análisis dependiente, por ejemplo, a partir de curvas de nivel, de un DEM, de ese modelo de elevación, podemos crear, por ejemplo, análisis dependientes. La modelación en 3D se puede realizar mediante una herramienta de ArcScene, en donde, por ejemplo, tenemos acá debajo un DEM, que es un modelo de elevación, y arriba un TIM, y podemos representar la superficie
el terreno en 3D. El Polygon Value es para establecer en un determinado área cuál es el volumen de terreno, por ejemplo para excavaciones que tenemos que realizar en el proyecto. Y el perfil topográfico, por ejemplo cuando establecemos por ejemplo el recorrido de una vía, podemos establecer la altitud de la línea del terreno en el cual se recorre. El análisis espacial se utiliza por ejemplo para hacer la evaluación de impacto ambiental, donde tenemos todas las áreas de influencia por componentes, por factores, en donde podemos darle unos valores al terreno, y al intersectarlos podemos establecer las áreas de mayor impacto ambiental, en donde podemos establecer las zonas de manejo ambiental, las áreas de intervención con restricción media, con restricción alta y áreas de exclusión, en donde no podemos establecer el proyecto área. Entonces esta es la bibliografía consultada, y como ejercicio práctico descargamos del IDECA, descargamos la GDB de Bogotá y descargamos las curvas de nivel, en donde colocamos por ejemplo que esta va a ser la influencia de nuestro proyecto en Bogotá, y vamos a hacer un corte en donde pues salieron las curvas de nivel, salieron estas curvas de nivel en nuestro proyecto. Seguidamente se realizó un TIM, que es la representación mediante triángulos del terreno de nuestra área de influencia, y seguidamente se creó un DEM, que es una imagen tipo raster del terreno, en donde podemos ver que los puntos, la formación negra con puntos más negros, tienen un valor, una altitud de 2543, y las más altas 2601, que serían las blancas. Esto se representó en un AXN, en donde modelamos el terreno en 3D y podemos ver el terreno de Bogotá con unos canales que están acá en el terreno, en el área de influencia. Podemos por ejemplo representar el terreno de nuestra área de influencia. Seguidamente, para identificar, para ejemplificar los estudios ambientales, tienen que estar representarlos ante la autoridad ambiental mediante la resolución 1415 del 2012 y 0188 del 2013, y acá están las bases de datos, las GDB, en donde ya las podemos descargar, archivos en formato GDB para una IA, para un PMA, para un diagnóstico ambiental de alternativas, y podemos ver que ya está en la GDB los componentes, los planes de inversión, el medio biótico, socioeconómico, y acá solo tenemos que ingresar la información, por ejemplo para calidad del aire, para evaporación, para zonas de recarga de acuíferos, zonificación climática. Esta sería como la GDB, que es como la agrupación de toda la información en un solo archivo, que se tendría que presentar ante la autoridad ambiental. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Un feliz día.